les contamos al principio del programa que hoy día estaríamos con Alberto Mayol, quien abrió una caja de Pandora escribiendo 3 columnas ya a estas alturas, ¿verdad? Al principio fue una, pero de todas maneras abrió una interesante discusión y eso siempre se valora. Así que hoy día está con nosotros Alberto Mayol desde algún lugar del mundo. ¡Ah, qué exagerada! Hola Alberto, bienvenido a La Voz de los que Sobran. Muchas gracias por conectarte esta mañana con nosotros. ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Un abrazo. Hola, hola. Lo mismo, mira, la trayectoria del debate en este mes de enero de 2024. La primera columna escrita en Radio Bio Bio fue el 8 de enero del año 2024. Peso Pluma en Viña y se llama A veces hay que escuchar la voz del narco. La segunda columna es del 15 de enero de 2024 y se llama De Peso Pluma a Lastre. Y la última, que fue publicada este 22 de enero, el día de ayer, y es una carta abierta a Daniel Matamala. Ahí está más o menos la trayectoria de este debate para que comencemos a conversar. Como te decía, primero, bienvenido a nuestro programa, Alberto. Y quería preguntarte, porque te he estado escuchando, bueno, y leí las 3 columnas, pero ha habido como el debate que se generó tiene que ver con que si tus columnas buscaban la censura o no. Y quería preguntarte entonces, porque tú has dicho que no, ¿cómo defines tú la censura para entender bien ese concepto? No, lo que pasa es que los principios jurídicos reconocidos constitucionalmente, los valores en general, cualquiera de ellos, tienen límites. Por de pronto, en Chile existe la censura. Hay programas que no se pueden dar antes de ciertas horas, hay ciertas Claro. restricciones, hay países que tienen leyes que establecen que no se puede hacer negacionismo. ¿Ya? Se ha promovido incluso en Chile la posibilidad de discutir que no exista el negacionismo para determinados casos de violación de los derechos humanos. Todo eso significa que efectivamente no es que la censura no puede existir, la censura existe y existe a partir de criterios fundados que establecen que hay algún valor cuyo peso para el caso, para la situación, es más relevante que el otro porque hay un bien mayor que siempre va a estar, que es el bien común. Y ese es el valor principal. Bajo ese contexto, ¿ya? Lo que hay que analizar, porque, por ejemplo, la organización del festival ya dijo, lo dije en un papel, que ellos le pidieron a Peso Pluma que no cantara ciertas canciones. ¿Ya? Eso es censura. ¿No? Entonces, a mí no me molesta que lo hagan. Lo que me parece raro es que vayan y en su primera declaración hayan acusado de censura a quienes planteamos la idea de que eventualmente no tocara porque había un problema que no se había pensado y que me parece que efectivamente no habían antecedentes de un análisis de esa naturaleza como para poderlo haber pensado, pero no se había pensado que efectivamente hay un conflicto, y el conflicto que yo planteo no es con otro principio, sino que es con el mandato del Estado. El Estado tiene un mandato, y ese mandato que le damos los ciudadanos es una exigencia. Y esa exigencia, entre otras cosas, está en promover el orden jurídico existente, está, entre otras cosas, promover una determinada base normativa fundamental, está, entre otras cosas, no gastar recursos públicos en una cosa y su contrario. Todos haríamos un escándalo, naturalmente, si el gobierno, que a todos los días alimenta, da 4 millones de raciones de comida por todo Chile, fundamentalmente a niños y jóvenes, ¿ya? Estaríamos haciendo un escándalo si es que el Estado dice tenemos que luchar contra la obesidad y al mismo tiempo le da alimentos que pueden producir obesidad. Diríamos, no puede ser que estos sean los alimentos que el Estado está promoviendo cuando intentamos salir de un problema donde Chile está en los rankings internacionales bastante mal. Bueno, eso es lo mismo que yo estoy planteando. Yo estoy diciendo sencillamente, el Estado es propietario del Festival de Viña a través del municipio de Viña del Mar. Es propietario del lugar donde se ejecuta,
es propietario de los derechos del festival en su totalidad, de la marca, de todo lo que está en el festival. Además, se licitó a dos empresas, pero cuando se licitó a dos empresas que están asociadas, una de ellas además pública, ¿ya? Por tanto es del Estado, y entonces, en esas condiciones, lo que yo planteo es que el Estado no puede estar haciendo, primero, un evento para el cual el mismo Estado está considerando que esto es de mayor riesgo que lo normal, por tanto va a tener que poner más carabineros, más resguardo, ¿ya? Y en segundo lugar, más importante para mi gusto, está gastando dinero en un cantante que no problematiza el tema de la droga, ¿no? No es que lo problematiza, aquí no hay una letra existencialista sobre el problema de la droga, el narcotráfico, las querellas, los dilemas de las personas frente a esto. Esto es una apología pura y simple, es el equivalente a un publi-reportaje pagado, gran parte de su obra, ¿ya? La organización del festival dice que ya no canta esto, hace un año que no canta eso, pero Peso Pluma viene cantando hace 4 años recién, está joven, muy joven. Yo no lo culpo a él porque en Peso Pluma yo no sé cuál es su relación, cuál es su estatus. Yo sé del mundo del narcotráfico y sé que efectivamente hay muchas personas que trabajan para ese mundo que nunca pueden salir de ese mundo, aunque quisieran. Por lo tanto, yo no sé cuál es su condición, capaz que su vida sea infernal en ese sentido, no lo sé, no tengo la menor idea. Lo que sí sé es que sus letras son explícitas, no interpretables, explícitas, claras en señalar una apología al narcotráfico, al estilo de vida y sobre todo en validar la forma de vida que tienen los soldados, que es una forma de vida que se busca promover y que es parte de lo que se hace en todas las acciones que no son las propiamente delictivas que hace el mundo de las organizaciones criminales de narcotráfico, que hacen mucha publicidad. Anda circulando un reportaje de Deutsche Welle señalando lo que hacen el narcotráfico En apoyando México. ciudadanos, en fin, para legitimarse. Sí, lo vi, Sí, el reportaje de la Deutsche Welle. Solo me gustaría hacer unas precisiones antes de que sigamos conversando sobre cómo se financia y quiénes están detrás del Festival de Viña. Porque esta es una discusión. Nosotros hemos tomado este tema muy en serio. El año pasado lo conversamos muy en serio con Julio Oces. A nosotros, yo como una fanática del Festival de Viña, porque pertenezco a la región, digamos, no me parece lo que ha sucedido estos últimos años, pero esto no es nuevo. El Festival de Viña se concesiona, por lo tanto, finalmente la Municipalidad de Viña Pierde control. pierde todo control prácticamente de la parrilla programática. No hay ahí mucho ni nada porque lo venden finalmente, ¿no? Lo licitan, lo venden. Es como... son otras personas y eso termina en canales como Canal 13 y TVN. Cuando se hizo la negociación, Canal 13 fue el que puso las lucas porque TVN no tiene plata para hacerse cargo del Festival de Viña. TVN lo que aporta es su pantalla internacional. Y ahí, claro, hablamos de prestigio, tanto de TVN como de Festival de Viña, evidentemente, y eso es real, que es un activo, digamos. Pero en realidad, entregaron todo el control a una productora, y más encima a una, que es Bizarro. Es la única que tiene Sí, que ver sí. en esto. Solo para aclarar más o menos cómo se financia y quiénes son los que están detrás. No, Y que a mí me parece bien disculpa, escandaloso disculpa. igual, que es otra cosa, ¿ah? Pero solo quería Disculpa. aclarar eso, para que se entendiera. Pero déjame aclarar algunas cosas porque esto tiene que ver con el derecho público, ¿no? Ajá. Los recursos públicos no son solamente la plata. O sea, por ejemplo, esto pasa, yo conozco sumarios al respecto en las universidades, qué sé yo. Si una persona, por ejemplo, eh, se queda trabajando fuera de horario, ya terminó su jornada laboral, hizo toda su pega y se quedó usando el computador de la universidad, en la universidad, y hace un trabajo, ¿ya? Para un tercero en ese lugar, que es legítimo porque está fuera de su horario de trabajo, ya terminó su trabajo, pero no puede hacerlo en ese lugar, en ese mobiliario y con ese computador, porque está usando recursos públicos, aunque no esté recibiendo un pago público. Los recursos públicos no son solamente el dinero, la Quinta Vergara es un recurso público. Por tanto, lo que pase adentro es pertinente para el Estado y es un gasto del Estado, aunque la operación no la esté pagando el Estado. Cuando el festival licita, no es que delega toda la responsabilidad, y esto es bien importante porque hay una ley al respecto, que es la ley de subcontratación, que no es exactamente para esto, pero que se hizo para regular el hecho de que las empresas se desatendían de sus obligaciones cuando subcontrataban a otra empresa
y desatendían a sus trabajadores y decían, bueno, pero es que Sí, esa empresa es la culpable de que no le paga los servicios. conozco la ley, Y sí. se estableció una ley que establece que tú tienes responsabilidad, el mandante original tiene responsabilidad sobre esos trabajadores últimos. Exactamente. Bueno, Pasa mucho en esto el tema tiene de algo, aseo, nato. Pasó en los Juegos Panamericanos, acuérdate. Y pasó también con bueno, Daddy pero esto, Yankee y otros que han de venido y hecho, han usado el Estadio Nacional. y partió en el mundo de la minería, donde había una gran diferencia de pago entre un tipo de trabajador y otro, por la misma labor, en fin. Bueno, ese tema, ese tema nos plantea que hay un mandante original, y ese mandante original es público, es estatal, y que hay, y que por tanto, y los actos administrativos deben estar asociados a ese contrato, no son solamente contratos privados, porque al haber un contratante público hay un tema que es más complejo, que no es enteramente público, pero no es enteramente privado. Te pongo un ejemplo. Lo que yo sé, y que hay que confirmarlo, pero la información que yo manejo es que el año pasado la productora Bizarro le entregó a a quienes, a la comisión del festival, que son Ujú. que licitaron, más el municipio, tres concejales, la alcaldesa, los que licitaron, les entregó un listado de nombres potenciales que ellos iban a invitar. Potenciales digo porque pusieron 150 nombres. O sea, no es que pusieron una parrilla, sino que dijeron, dentro de todo esto vamos a ir a buscar. ¿Ya? Entonces, eso se aprobó por silencio administrativo, o sea, nadie dijo nada y por tanto en 30 días se dio por aprobado. ¿Ya? Nadie objetó. Pero resulta que, hasta donde yo entiendo, en este momento hay tres artistas que no estaban en ese listado. O sea, que no fueron nunca aprobados en ninguna instancia por esta comisión que tiene que validar estos actos. ¿Ya? Entonces, yo te pregunto, la pregunta que queda ¿es inválido todo el acto administrativo? ¿Son inválidos eso? O sea, la desprolijidad, cuando tú estás hablando del mundo público, del público estatal, las desprolijidades son muy serias, porque te plantean problemas de gran tamaño. Aquí las desprolijidades han sido importantes. Esa comisión del festival, ¿cuáles son sus mandatos? Si tenía derecho a aprobar la parrilla, como se establece en las bases, y aprueba 150, ponen artistas que no son. Esa comisión, ¿qué debe hacer? Porque eso no está en el contrato, y entonces hay que recurrir al derecho para poder establecerlo. A mí lo que me preocupa es que aquí haya una situación de tal debilidad de lo público que, de acuerdo a la última declaración de esta comisión, en la práctica lo que dicen es que se le preguntó por parte de la alcaldesa y de los concejales a los concesionarios si era posible rescindir el contrato de Peso Pluma. Yo entiendo de esa pregunta que significa que la alcaldesa y los concejales están de acuerdo con que se debe suspender eso, porque yo no pregunto eso, ¿ya?, si no quiero hacerlo. Lo que hago es salir a decirle al mundo que yo considero que esto se debe hacer por tal y cuales razones, que me parece legítimo esa discusión y que me parece muy bien que vayan y digan, nosotros ponemos aquí nuestra firma y decimos, estamos de acuerdo y hacemos cargo de la responsabilidad política. Pero el problema es que, y la respuesta es un absurdo jurídico, la respuesta es, ¿sabe lo que pasa? Este contrato no se puede rescindir. ¿Me puede Sí, explicar lo qué leí. contrato no se puede No, rescindir? yo creo que el contrato se puede rescindir. Lo que pasa es que no hay Hay plata que para rescindir indemnizar. ese contrato, digamos. Yo creo que por ahí va la cosa. Bueno, Díganlo abiertamente. pero Sí. es distinto. Mira, pero esa Ok, discusión, Alberto, y estoy con, o sea, Es que- es una discusión que creo que hace mucho tiempo debió haber dado y que nosotros hemos conversado en este programa justamente tomando en consideración todo esto, lo público, lo privado, etcétera. Y había una evolución en esto, porque antiguamente, tú te recuerdas, Ale, de que el municipio contrataba, ¿cierto? A un... que esto ha ido cambiando mucho. Sí, pues ha ido cambiando. Contrataba a un agente externo, que era una persona de mucho renombre en la quinta región, que era el que hablaba con varias productoras para acercar los artistas. Y eran ¿cierto? distintas productoras Exacto. y tenía mucho más sentido. También yo creo que era mucho más justo, porque cada artista lo licitaban distintas productoras. Pero yo creo que el debate que se abrió, nos estamos desviando, porque una es la cosa administrativa, que me parece bien, y que a mí, yo estoy súper de acuerdo en que tenemos que conversar sobre eso. Pero creo que el debate que abriste, con querer o sin querer, ahí ya te lo voy a preguntar en algún momento, tiene más que ver con cómo debemos abordar esta cultura, la cultura narco,
que no solo promueve Peso Pluma, sino prácticamente todos los cantantes del género urbano y que han venido en masa. Y que también hay en Chile, por supuesto, representantes de por este supuesto. mundo urbano. El año pasado también tuvimos que hacen representantes representación chilenos, de esa hemos tenido realidad. representantes chilenos en la Quinta Vergara del género urbano. Y que tiene que ver con la cultura narco, que efectivamente es algo que se va abriendo camino en nuestro país y que tenemos que conversar como país. ¿Y cuál es la fórmula para lograr combatir esta narcocultura? Entonces, abro Ahí tengo un palabra, punto. las palabras, Rodrigo, Sí, porque entren todos. Alberto, entendiendo la legitimidad del debate, yo creo que se ha abierto una puerta interesante porque esto antes no se discutía, no ha permitido abordar otra realidad. En la última semana sí como que se ha ido desvirtuando porque en el fondo la temática no es solamente la censura, de hecho, ¿cierto? Yo creo que tiene que ver con otros matices, con lo público, con el deber ser, ¿cierto? Con el rol que deben tener, en este caso, tanto los estados, a través del municipio, a través de un canal como Televisión Nacional, pero así como, por ejemplo, hablaba hace un rato, Alberto, de que, pucha, frente al tema de la delincuencia, que está vinculado un poco a esto, pero tiene otro contexto. Hay gente que dice, no, teníamos que pedir estado de excepción, militares en la calle, sin cuantificar la efectividad de esa medida. De hecho, por ejemplo, cuando ocurrió el desastre de Ecuador, había estado de excepción, había militares en la calle, pasó igual. En la Araucanía llevamos un año y la situación no cambia mucho con estado de excepción. Entendiendo de que, por ejemplo, tu planteamiento tiene mucho del deber ser y eso no lo puede entender. ¿Tú crees que sacando Peso Pluma de Viña, realmente se combate de manera efectiva esa cultura cuyos espacios se quieren restringir? ¿O sería más bien, no sé, marcar un punto importante, pero que al final termine siendo un balde de hielo en el mar? A ver, yo creo que ese planteamiento en sí mismo tiene un problema, y es que es obvio que yo no estoy dando una solución a todo el problema. Es obvio que yo no soy capaz de hacer eso, ¿ya? O sea, yo tengo muy claro cuáles son las capacidades que tiene cada individuo y no tengo afanes mesiánicos. Por lo tanto, no creo que un señor que vota unas ampliaciones de una casa narco o que fue narco ya va a ganarle al narcotráfico. No creo. Y tampoco creo que esto en sí mismo sea un aspecto en el cual pueda haber un triunfo estructural para el narco. Lo que yo estoy diciendo es un criterio de política pública, y por eso yo no estoy hablando de un deber ser que tiene que ver con un fundamento del funcionamiento de lo público desde un sector como es la izquierda, que establece la importancia del grosor de lo público dentro de todo esto. Porque si nosotros estamos diciendo que la entrada del Estado al negocio del litio tiene un valor en sí mismo porque le imprime una determinada característica a la forma de ejecutar el negocio, si decimos eso, deberíamos preocuparnos si nosotros nos dicen, ¿sabe qué? Es que no nos damos cuenta que en realidad nos equivocamos al invitarlo, porque eso es lo que nos están diciendo, nos equivocamos al invitarlo. Pero, ¿saben? Es muy caro. O sea, si a mí me dicen que el problema es de dinero, ya creo que estamos ya hundiéndonos dentro por completo de la cultura narco. O sea, al final el problema es el dinero. Una canción de su pluma se llama Con dinero baila el perro, ¿ya? Es una de las pocas que compuso él. Bueno, de eso estamos hablando. Entonces a mí me preocupa que no seamos capaces de decir, mira, este criterio es interesante, debemos entonces incorporarlo. Bueno, podemos legislar. De hecho, mañana tengo reuniones, se me invitó a la Cámara de Diputados, a la Comisión de Gobierno, para poder hablar de este tema. Tal vez eventualmente surja alguna clase de legislación al respecto. Eventualmente hayan principios que se puedan aplicar para todo esto, para que esto no ocurra efectivamente. Para mí es importante que nosotros hemos perdido mucho la calidad de las políticas públicas. Estamos en una dinámica en la cual básicamente hemos seguido, un poco por inercia, entregando recursos sin un diseño de la política pública. Yo sí creo en la importancia del rol del Estado, sí creo en la importancia de un diseño de la política pública. Entiendo que bajo ciertas condiciones hay que apresurar la marcha, y a veces hacer las políticas públicas es muy lento, y hay veces hay que hacer bonos y cosas así que ayuden a la gente a salvar una situación particular. Esto, efectivamente, este diseño de política pública, asumo las complejidades, pero creo que es importante. Yo estoy hablando de eso, y lo único que estoy diciendo es que no nos perdamos en la discusión, que creo que es legítimo que haya personas que digan, mira, ¿sabe qué? Tal como existe el estado de excepción,
hay restricciones, yo creo en la censura. Yo creo que esa discusión es válida. Es válida, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. A mí me molesta mucho cuando el deber ser por el deber ser entra en la política. Cuando empezamos a cancelar simplemente porque no nos parece, porque no nos gusta algo, porque estamos en contra de algo. Yo no soy de eso. Lo único que estoy diciendo es que en este caso tiene que ver con un rol del festival. La culpa no la tiene Peso Pluma. A mí me parece muy lamentable que existan ese tipo de manifestaciones artísticas que pueden, con un carácter que podría ser casi evidente, no es evidente porque no tenemos pruebas, pero es evidente que no solo hace apología a una actividad, sino que a personas, a narcotraficantes en específico, y dentro de México lo consideran así, lo consideran como un artista de... Se suspendieron 5 conciertos el año pasado porque la zona era controlada por otros narcos que estaban enojados de que fuera un cantante de los narcos a los que supuestamente pertenece. Y eso aparentemente fue lo que incidió en que no se le entregara algún premio en los MTV Awards que se suponía donde iba a ganar uno, dos o los tres, lo que se pensaba, lo que se había comentado previamente. Entonces, esto no es cualquier cosa. Yo lo único que digo es démosle el espesor suficiente y convirtámoslo en un tema que del cual se pueda llegar a una conclusión de política pública. Lo único que pido es eso. O sea, tú crees, para aclarar bien el punto que estás diciendo, ¿tú crees que debería entonces haber una política pública que diga que el gobierno pueda decidir, porque finalmente son los gobiernos de turno, no el Estado como un ente, digamos, abstracto, el que decide si un artista es un aporte o no? ¿No te parece que eso es complejo, dejarlo en manos de cualquiera? No estoy diciendo eso. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo. Yeah. Una cosa súper sencilla. La persona, siempre que hay un bien público, hay alguien que hizo una resolución en la cual aprueba lo que ocurre allí. Si esto delegó los derechos completos en un privado, entonces es ilegal en términos administrativos porque entonces no hay nadie que se haga responsable del mundo público. ¿Ya? Entonces, dado que hay una persona que se hace cargo, esa persona tiene que evaluar si efectivamente algo de lo que está haciendo, no sobre música, de cualquier cosa, si algo de lo que está haciendo va en contra de otras políticas públicas relevantes del Estado, va en contra de principios constitucionales, va en contra de... Tiene que evaluarlo. Y que se consideren no solamente los principios constitucionales, que siempre se tienen que considerar, sino que se consideren efectivamente objetivos del Estado prioritarios, como en este caso, si efectivamente tú estás luchando contra el narcotráfico y tienes un problema al respecto, resulta que tú estás aumentando tu inversión al respecto, resulta que al mismo tiempo invertir en esto te parecerá entonces inapropiado. Que te hagas responsable y tú firmes y digas, yo me hago responsable de que considero que estos son contenidos que no van en contra de los intereses del bien común y de los intereses del Estado. Eso es todo. Es que eso todo no es así, porque en Florida, en Estados Unidos, está... O sea, ya vamos en que censuran libros de Isabel Allende. Entonces, como que abrir esa puerta, yo lo encuentro complejo, personalmente. Te entiendo también tu punto, pero yo lo encuentro complejo. Hassan. Perdón, creo que podría ser útil volver a la columna original de Alberto que abrió toda esta polémica, ¿no? Y hay varios puntos que, bueno, por lo menos yo estoy muy de acuerdo y para mí son una base, ¿no? Yo tengo que confesar que no tenía ni la menor idea quién era el cantante antes de leer la columna. Yo tampoco. Pero lo que leí en la columna, primera cosa es que Peso Pluma es un pésimo cantante porque hay una crítica estética. Dice literalmente, no sabe cantar. Perfecto. Yo, que mi idea de cantar es francamente Palestrina y Victoria, ya estamos súper de acuerdo que no sabe cantar bajo mis criterios. Súper de acuerdo con Alberto. Segundo punto. Hace este Peso Pluma una glorificación de la cultura narco con sus letras y con los vínculos sociales que tiene con narcos específicos. Entonces estamos hablando de una persona cuyas canciones son de la glorificación de la narcocultura. ¿Ya? En ese punto yo creo que con lo que describe Alberto, lo que he leído de otro, bien, estoy de acuerdo también. Entonces tenemos un pésimo cantante que hace apología a la narcocultura. ¿Ya? Y el tercer punto que encontré interesante en la columna de Alberto es que la razón por la cual le invitan tanto
sobre todo en contextos de sistemas de medios como Chile, hay un criterio mercantil, empresarial, de las grandes audiencias, sin pensar en otros elementos, que podrían ser elementos públicos del bien común, de distintas visiones frente al problema del narcotráfico. Entonces, sí, en esos 3 puntos yo estaba súper de acuerdo. Sin embargo, en la columna después hay un claro emplazamiento a autoridades políticas a censurar a dicho cantante. Está tanto al nuevo presidente directorio TVN, Francisco Vidal, y a la alcaldesa Ripamonti de desinvitar al cantante. Y eso yo empiezo a pensar, pero no entiendo ese emplazamiento. ¿Por qué al final una censura post hoc, es decir, vamos a desinvitar a ese cantante, ayuda con la política pública? Porque asumo que el criterio de la política pública es achicar la calle, reducir el espacio para la narcocultura. Si lo que estamos tratando de hacer con el bien común es que no haya tanta influencia de la narcocultura, desinvitar a un cantante es la mejor forma de achicar la calle. ¿No sería más bien un efecto contraproducente? No es solamente que no es la solución al problema, porque sería imposible pedir eso a Alberto, pero yo pregunto, ¿eso no es algo que está empeorando la solución? Porque cuando uno desinvita a cantantes a la fanaticada que tiene Peso Pluma, agrega más notoriedad. Yo veo eso como algo que tú como candidato presidencial sugirió originalmente, que fue la ley de medios. Y siempre el punto de la ley de medios no fue quitar voces, era agregar voces. Entonces, para mí, el criterio público es añadir en el mismo festival a otro tipo de cantante. Yo tengo entendido que en el género urbano hay muchos cantantes muy buenos que tienen otros valores, que no son personas alineadas con el narcotráfico. Entonces, si uno pone a Peso Pluma con su fanaticada y después invitan a otros justamente para hacer el contrapeso, usando la analogía de la ley de medios, agrega voces para disminuir la influencia de la narcocultura. Cuando uno quita voces, para mí por lo menos, lo que genera es más notoriedad y es más contraproducente. Entonces yo realmente no entiendo la lógica de la desinvitación y ese tipo de censura. Las desinvitaciones existen. Hay artistas que se las toman, entienden el problema y las aceptan. Ocurrió en el Festival de Viña con Lucero, ¿no? Y que entiendo, no lo sé, no estoy seguro, pero entiendo que ella canceló su presentación. No sé, Sí. supongo que no se le pagó entonces, o capaz que sí, no lo sé, desconozco la historia, pero ocurrió ya en el Festival de Viña que Fue dada una por situación polémica. aparecer Cazando, cazando animales. Animales Sí, silvestres. que se puede hacer. La pregunta es si es deseable. Claro, no, yo estoy de acuerdo que efectivamente, a ver, insisto, si la discusión es respecto a los contenidos y la censura en general, yo considero que Peso Pluma puede cantar en Chile sin ningún problema, que puede cantar en cualquier recinto privado, que tienen que haber, pero que el Estado esté avalando, ese es todo mi problema. Y como está ocurriendo, me parece que, y entiendo, y el emplazamiento tiene que ver con una cosa súper simple. Cuando tú, como autoridad, justamente delegaste esto, entendiendo que esto es un festival, que no tiene criterios efectivamente de censura, que no tiene, y por tanto da lo mismo el artista que venga. Porque no te has imaginado, porque nunca te habías pensado que tal como puede existir un publi reportaje, pero que la prensa te dice esto es un publi reportaje, puede existir una especie de publi homenaje, ¿ya? En las canciones de un cantante. Pagado para eso, porque este señor reconoce sí haber hecho sus primeras canciones por encargo. Y por encargo. Igual que yo varios que han entiendo- venido, hasta el Puma Rodríguez. En su momento cantó para Pablo Escobar. Sí, no, pero, a ver, pero sí, a ver, muchos cantantes hacen canciones por encargo. Yo soy escritor y hago libros por encargo, sí, está bien. Pero cuando a ti te hacen un encargo, ¿ya? Te hacen un encargo y tú estás poniendo en las canciones el nombre del Chapo Guzmán, ¿ya? Yo puedo sospechar de que el encargo viene de ahí, ¿no? Claro. Porque esto no es Bach y el rey que le pidió una misa, ¿ya? No, este es un cantante de un género en el cual donde hace canciones que tienen que ver no solo con el narco, sino que hacen apología al narco. Y hace canciones por encargo. Cuando yo me entero de eso,
yo puedo decir, en realidad nos equivocamos. Y es legítimo decirlo, no tiene nada de malo. Lo dijo el mismo directorio en su totalidad de Televisión Nacional de Chile. Lo dijo. Dijo, no, en realidad nos equivocamos, nosotros no sabíamos esto. Si la alcaldesa, los concejales dicen, yo no sabía esto, no tenía la menor idea. Yo me enteré por cosas académicas, yo me enteré porque hablando con académicos mexicanos, con los cuales hemos hecho algunas cosas, alguna vez me comentaron de que estaban sumamente impactados hace años de esto. Cuando recién apareció, estaban impactados por el surgimiento de este fenómeno, ¿ya? En México, que a ellos, porque son personas que investigan los temas de desaparición de personas por culpa del narcotráfico, de los asesinatos, estamos hablando de un caso crítico, ¿ya? Crítico en una magnitud gigantesca. Bueno, y ellos me hablaban de este caso. Entonces, cuando aparece Peso Pluma en el festival, que yo ya tenía todos estos antecedentes y había revisado y había hecho seguimiento, me había dado cuenta que el último tiempo estaba cantando cosas un poco distintas, pero llevaba un par de meses, estamos hablando de eso, ¿ya? Entonces, yo les mando a estos académicos y me contestan y me empiezan a... Y realmente hay un tema que está de fondo, que es fundamental. Y frente a eso, yo lo único que digo es, si yo como autoridad me di cuenta en un momento determinado, hay un antes y un después en mi forma de comprender esto, considero que no debería haberlo invitado, viene un dilema. ¿Cumpliré el contrato y me haré el gil con el problema? ¿O haré un punto político y diré, ¿saben qué? Nos equivocamos, vamos a bajarlo? Y aquí viene el punto sociológico que quiero destacar. Porque cuando me dicen esto es un saludo a la bandera, no es un saludo a la bandera. No soluciona el problema, pero no es un saludo a la bandera. Hay un punto, cualquiera que haya sido padre lo sabe, padre, madre, lo sabe perfectamente. Hay un punto en el cual un pequeño gesto, un punto, un detalle, marca la diferencia. Marca la diferencia. ¿Ya? Él marca la diferencia porque plantea el hecho de que tú estás marcando la norma. Si tú dices, mira, nos equivocamos, nosotros no sabíamos que cantaba esto, agradecemos la información, vamos a tomar decisiones, vamos a sentarnos a ver qué podemos hacer, pero vamos a hacer algo al respecto. Si ese es el punto, si eso es lo que se va a hacer, si se asume, ¿ya? O si se asume que va a ser o que lo vas a hacer, pero lo vas a hacer como un recital triste, como un momento lamentable donde cometiste un error. Ok, pero tú no puedes no hacerte cargo de la discusión de fondo cuando eres una autoridad. Las autoridades están para eso. A mí me llama la atención, Hassan, que tú hagas una crítica al emplazamiento. El emplazamiento es obvio. Hay personas que son responsables en la política. Cualquier denuncia que se hace al responsable, no se hace a las personas que estuvieron... cuando se hace eso, nosotros criticamos normalmente, que decimos, oye, pero ¿cómo van a echarle la culpa a esta persona si la persona responsable es esta otra? ¿Ya? Hay una responsabilidad y esa responsabilidad Televisión Nacional la tomó en sus manos. El señor Vidal salió diciendo que estaba de acuerdo y que consideraba que se tenía que suspender. Luego el directorio en su totalidad, por unanimidad, dijo lo mismo. Y resulta que la Municipalidad de Viña no se pronuncia como tal. Y cuando se pronuncia dice, mira, yo estoy más o menos de acuerdo, pero no se puede. Lo que me confunde, Alberto, es el criterio sociológico o criminológico que está usando para entender la influencia de estos grupos de cantantes, esa cultura de la glorificación del narco y la capacidad del Estado de influir para reducir esto. Yo asumo que el criterio que estamos todos compartiendo es que el criterio de política pública debe ser reducir el espacio, achicar la calle para la narcocultura. Entonces la pregunta es de las herramientas más eficaces para eso. Y ahí entra mi confusión con eso, porque cuando uno emplaza una autoridad política, lo que está pidiendo es que esa autoridad política actúe. Entonces, perfecto, que la alcaldesa Ripamonti diga, no vamos a invitar a Peso Pluma, marca un hito. Que Francisco Vidal, como presidente directorio, dice, no vamos a invitar a Peso Pluma, marca un hito. La pregunta es, ¿en qué sentido marca un hito? Si el Estado deja de avalar, para usar tus palabras, la narcocultura de esa manera, eso realmente hace que la fanaticada de Peso Pluma, que tengo entendido es enorme,
porque mis propios estudiantes, todos sabían quién era ese Plumavit, todo el mundo lo sabe, perfecto, tiene mucha influencia. Esas personas, e incluso los que están en las poblaciones que están jugando la vida, por eso los padres están tan preocupados, entre una vida entrando en ese mundo del microtráfico y una vida distinta, que podrían ser influenciados por cantantes como este, la acción del Estado de no avalar, la única cosa que genera es más notoriedad. Yo realmente pienso que cuando uno quiere desradicalizar, que es un buen modelo si estamos hablando del narco como esas organizaciones extremistas terroristas que toman espacios y literalmente reemplazan al Estado, por eso el narcoestado, si uno quiere desradicalizar a jóvenes, la censura, la desinvitación no es la estrategia. Ahí lo que se necesita es agregar voces distintas, es hablar con esos que dicen que este cantante es lo máximo. Perfecto, pero escucha estas otras canciones también. Porque cuando uno empieza, si usa el ejemplo del padre, castigando, diciendo, no, estas cosas son terribles, entonces uno pierde la audiencia justamente que uno quiere convencer para ir a otra ruta. Las personas que ven a Peso Pluma o no sabían quién era o siempre pensaba que era nefasto ese género musical, van a estar obviamente felices. Qué bueno que el Estado está haciendo esto. Pero eso no es un saludo a la bandera, es mucho peor. Es que se aleja la capacidad del Estado de influir en esa gente que está justamente las que podrían caer en el narco, los con quienes estamos en una guerra cultural. Por eso realmente sigo sin entender la lógica de desinvitación o emplazar a autoridades políticas a hacer desinvitación y esto de exigir que el Estado no avale eso. A ver, es tu opinión, efectivamente. ¿Qué te puedo decir? O sea, lo que te puedo decir es que yo he dedicado mi vida, 20 años por lo menos, a trabajar sobre transformaciones culturales y no funciona por el aumento de la oferta. O sea, no funciona por el aumento de la oferta. Aquí lo que significa es dejar en claro que hay elementos normativos básicos. Las sociedades son bases normativas. ¿Pero qué tipo de ley te interesaría que estuviera? Eso es lo que a mí me cuesta comprender. Las bases normativas, no, las bases normativas, ustedes están pensando la base normativa como judicial, jurídica, no. La base normativa significa que si una persona no sabe que respecto a esto hay una disputa sobre el bien y el mal, por decirlo así, ¿ya? Si no sabe que hay una disputa, entonces no hay una disputa y sencillamente eso es un camino por donde puede transitar sin preguntarse nada. Perfecto. Desde ese punto de vista tú ya pusiste el tema y se ha conversado, digamos, ¿no? Sí, y luego lo que agrego, lo que pasa es que me está planteando la batalla cultural. A mí me llama mucho la atención que la izquierda, que ha confundido a veces gobernar con hacer batallas culturales, en esta, que es al mismo tiempo una batalla cultural y un acto de gobierno, no la entienda. A mí me alucino con eso, porque han estado todo el tiempo diciendo que la batalla cultural... Es que tenemos 1000 ejemplos de otros cantantes que han venido, de series de televisión, entonces ejemplos de cancelaciones de artistas. No podrían haber dado El Patrón del Mal, por ejemplo, porque, pucha, Pablo Escobar me termina cayendo bien, no sé. Es que no entiendo tu lógica. Bueno, es que ese es el problema. El problema es que aquí hay una reflexión que a mi juicio es fundamental. Primero, entender que cuando tú dices, que no podemos censurar porque hay manifestaciones contraculturales, el narcotráfico es contracultural, esta cultura del narco es exactamente mainstream. Esto es el neoliberalismo por todo lo alto, con la única diferencia que es a través de un acto ilegal. Sí, absolutamente de acuerdo. 100% de En acuerdo. eso estamos todos. Okay. Próximo paso. Ya. Esto no es censurar a los punky. ¿Ya? No. Claro, no es la contracultura, esto es el mainstream total. Súper de acuerdo, ya. Total. En eso estamos de acuerdo todos. En segundo lugar, este problema del narco tiene que ver, y lo dijo Hassan, hay dos variables fundamentales que definen la organización del narcotráfico, porque si no el narcotráfico no puede operar. Estos dos rasgos fundamentales son, primero, el reemplazo de la soberanía del Estado sobre los territorios. El control territorial se pierde porque el narco no puede funcionar si no tiene control territorial. Es así. Absolutamente. ¿Ya? En segundo lugar, lo que ellos necesitan, además de control, es reducir la capacidad del Estado de tener el monopolio de las armas. Ellos necesitan armas para tener ese control territorial. Claro.
Por eso el concepto de narcoestado es un concepto adecuado, porque otras formas de crimen organizado no requieren para su funcionamiento cuestionar toda la base del Estado. Y en tercer lugar, ellos necesitan un conjunto de valores en sus soldados, ellos necesitan una ideología para sus soldados. No les basta simplemente con contratarlos, porque ellos necesitan personas que entiendan los valores que son adecuados a ese ejercicio de su trabajo. Es un trabajo en el cual lo más probable, y por eso escuchamos tantos fuegos artificiales desde México hasta Chile, ¿ya? De narcofunerales, por eso, porque O sea, todos los mueren días. Se muchos nota que hace soldados. rato que no vi aquí. No, yo escucho. Bastante Porque más mueren seguido que muchos en los soldados. narcofunerales solamente. No, Pero sí, no, sí, sí. es que los fuegos artificiales son una señal del control territorial. Lo que Sí, viene a claro. decirte es Totalmente que el de acuerdo. Estado puede saber que está llegando la droga a un lugar, pero no puede hacer nada. O puede saber que hay un narcofuneral y no puede hacer nada. Entonces, o un narcovelatorio, digamos. Entonces, porque los narcofunerales a esta altura ya hay que protegerlos, porque hay un problema de orden público, que estamos en una situación en la cual tenemos que Ujú. protegerlos. O sea, ya es más delicado. Evidentemente, ojo, yo en esto soy bien claro, Chile sigue siendo uno de los países más seguros del continente, si no entre los tres primeros, sigue estando en un estándar de país con niveles de seguridad razonables. ¿Ya? Ojo con esto. O sea, no hay Sí, que no, sí, perderse. nosotros no nos hemos Hay metido que- en eso con tus columnas, porque no, yo efectivamente lo creemos sé, lo lo mismo digo que tú, simplemente digamos. para que Claro, lo digo para que no parezca que yo vengo a decir que estábamos en que una Chile se está situación. cayendo No, a no, no, no. yo pedazos. vengo Claro, no es eso. Pero justamente estamos en la yo época no- de guerra cultural. Estamos súper de acuerdo con esto. Estamos en la época justamente donde la pregunta que nos hacemos, y yo estoy de acuerdo, Hassan plantea un tema, yo tengo otra visión de cómo se hace. ¿Ya? Yo tengo una visión donde para mí el diseño y el marcar la norma y decir, disculpa, esto no está bien. Tú lo puedes optar, pero yo como Estado, ¿ya? Yo le diría a mi hijo cuando tenga cierta edad, mira, yo en esto no te lo voy a prohibir, pero te digo que me parece mal. Es Te exactamente digo que lo me que parece yo mal. converso con mi hija cuando escucha Y Jordan eventualmente, 23, que me parece y- harto escandaloso. Ya. claro, y en mi casa no, por ejemplo, ¿ya? En mi casa no, Ya, Es porque interesante. es mi casa. Bueno, Oh. entonces, estamos hablando de eso. Esa es una discusión interesante. claro. Si a mí me dicen, Sí, tengo pero eso un lo podemos informe, espera, eso lo podemos conversar nosotros, po, Alberto, que tenemos hijos con los que conversamos y tenemos una educación que nos permite conversar con ellos sobre estas temáticas. por supuesto, Hay otros jóvenes y niños que no tienen esa contención, lamentablemente, y donde no, No. está el Estado, entra el ahí narco es y yo donde lo crece la comparto contigo. narcocultura, claro. Pero efectivamente, es que como estando dentro de quienes trabajan con políticas públicas, porque soy concejala, sé cuáles son los barrios más conflictivos de Ñuñoa, aunque ustedes no lo crean, Ñuñoa también tiene barrios donde hay narco. por supuesto. La verdad es que a mí este tema es una cosa que estoy siempre pensando, porque efectivamente nos encontramos con una situación. O sea, yo pucha, no quiero estigmatizar, pero voy a una junta de vecinos de uno de aquellos barrios y lo que me preguntan es por qué cuando están tirando fuegos artificiales y todo el mundo sabe que está llegando la droga, los carabineros no son capaces de entrar. Esa es la pregunta que se hace. Y efectivamente no lo hacen. Las policías no entran en esos lugares, así nomás. Y la gente tiene que estar agachándose para que no le llegue la bala loca. Que es así. Eso es la realidad. Entonces, por un lado, claro, está el tema de la droga que consume a los jóvenes y a los niños y a las niñas, que no tendría que suceder, efectivamente yo concuerdo contigo, pero también hay temas de política pública que son mucho más importantes que si canta o no canta un artista en un Por escenario. supuesto. Ese es como el punto Por supuesto, finalmente que yo te planteo. Y yo escribo, no sé escribo una columna a la semana, una columna escrita, la mayor parte de las Claro. veces la leen 5.000 personas y esta la leyeron 100.000. Claro. Y llegó desde Chile a Estados Unidos porque interpretó algo que está pasando en muchos hogares. Tú acabas de decir algo muy importante. Para nosotros, que tenemos las condiciones, los niños están con libros en su casa, Exacto. tenemos horarios Comodidad, para poder comodidad. usar plata, Claro. horarios para el computador, para los que no tienen teléfono ni nada por el estilo, porque tenemos cómo divertirlos con tiempos propios, ¿ya? Todos esos niños, aún así, yo tengo preocupaciones serias, porque sé que aún así el consumo de drogas está
ahí encima, al lado. Mira, Pero hay otros barrios donde el problema que tú señalas es cierto y efectivamente el problema es el consumo y eventualmente la intromisión, meterse en el mundo del microtráfico. Y hay un mundo que es mucho más complicado que tiene que ver con meterse a trabajar de soldado para grandes narcotraficantes. Quiero contarles una cosa, que es bien importante entender cómo funcionan para entender el tamaño del problema. Los narcotraficantes, este es un modelo de negocio que se ha exportado completo desde México, Colombia y otros países con grandes narcotraficantes y funciona más o menos así. El gran narcotraficante te contrata, te dice, por ejemplo, yo conozco una persona, caso real, una persona que, vamos a decir que prestaba servicios así de peluquería, por ejemplo. Entonces la contratan. Tiene que vivir dentro de la casa del narcotraficante sin salir nunca, no puede salir nunca porque eso es riesgoso para el narcotraficante. Tiene que vivir adentro para siempre hasta que el narcotraficante diga. A veces pasan 10 años, 12 años, que el narcotraficante les dice a todos, miren, por cambios en la organización, se disuelve esta célula y quedan todos libres. Lo único que yo les pido y exijo, ¿ya? Y les paso dinero, qué sé yo, se van en silencio. Aquí nadie habla de lo que ha pasado, nadie habla de mí nunca, no se menciona mi nombre, nadie cuenta ninguna historia. Si yo me entero que alguien lo hizo, tendrá consecuencias, punto. Pero eso puede pasar 5 años, 10 años, 15 años o nunca. Tú trabajas adentro. Cuando eres soldado, estás dentro. Cuando eres prestador de servicios, estás dentro. ¿Ya? Esas son las estructuras. Entonces, entender que ese es uno de los caminos hacia donde nos estamos dirigiendo, ¿ya? Y que tenemos que evitarlo, la pregunta es la siguiente. ¿No es relevante que a los jóvenes que no están teniendo las condiciones educacionales, y yo lo lamento muchísimo que estemos desaprovechando la oportunidad de un gobierno que nace con el tema de la educación por delante, para poder hacer reformas importantes que nos sostengan una educación que permita competirle al narco y decirle, ¿sabe qué? El camino de educarse, el camino de ir a la universidad, al instituto profesional, al centro de formación técnica, es un camino viable para que tú tengas una buena calidad de vida en el futuro. Y mientras tanto, la adoración de la riqueza sumada a la oportunidad que te ofrece el narcotráfico, a mí me parece un problema gigante, porque sencillamente los niños dicen, bueno, pero a ver, aquí me ofrecen todo lo que se desea en una sociedad, todo lo que me integra a la sociedad de consumo, voy a tener acceso a los mejores autos, voy a tener acceso a los bienes, al vestuario que todos admiran, que todos desean, voy a tener una vida emocionante, entretenida, voy a ser respetado, nadie se va a reír de mí, nadie se va a burlar de mí, voy a ser fuerte, voy a ser poderoso y voy a morir joven, eventualmente, o eventualmente no, y si sobrevivo me va a ir bien, porque voy a escalar en la organización. Claro. ¿No? Entonces pero es una vida, ofrecen una vida emocionante. Y claro, nosotros estamos ofreciendo una vida eventualmente De esfuerzo. buena, pero probablemente mala. Sí. Entonces, tenemos un problema grande y y yo estoy de acuerdo, esto es una gota de agua en el mar. Exacto. Por Eso supuesto. Porque llegamos al punto No, de no, no, fondo y yo porque creo que estamos No, hablando no es el ahora de punto de la... fondo. Sí. Es que no es el punto de fondo. ¿no? No es el punto de fondo. El punto de fondo es que si esta discusión prendió es porque en los hogares este debate moral es fundamental. ¿Qué hago? La tesis es, ¿restrinjo, prohíbo o dejo? ¿Laissez-faire o no? Sí. Yo creo que justamente estamos hablando en los términos correctos. Estamos en una buena radiografía de la situación actual de Chile. Comparto que no estamos en la situación ecuatoriana, pero sí estamos en la etapa guerra cultural contra el narco, donde ese tipo de crisis donde el narcotráfico toma el país podría ocurrir acá. Entonces creo que es relevante tener el debate. También hay una cosa que está en la columna de Alberto que dice que la cultura es material, que al final los cantantes tienen un efecto directo legitimando esta vida. Desde el año 1324, cuando el Papa Juan XXII prohibió la polifonía, porque eso tenía efectos directos en el control de la iglesia, que claramente hay un elemento acá musical importante. Pero vuelvo al punto, que cuando esta columna tiene
tanto revuelo, tanta persona leyendo, porque responde al pánico moral de las personas, que yo tengo mis hijos que podrían caer en el narcotráfico. ¿Qué hago? Justamente lo que describe del problema de niños cayendo en el microtráfico con la promesa de llegar a ser narcos, cuando la posibilidad de movilidad social es una ínfima posibilidad realmente, pero es la oferta laboral que se da. Bueno, eso es... Entonces hay que preguntar, ¿cómo ganar de vuelta esos niños? Ahora, Alberto, dijiste, no funciona por aumentar la oferta. Entonces, yo estaba pensando de ejemplos concretos, porque Ecuador, por muchos años, fue el segundo país más seguro de Latinoamérica. Y eso fue una bajada, porque no fue siempre así. Durante el gobierno de Rafael Correa se aplicó una política de legalización de pandillas, donde el Estado avaló a grupos que habían participado en el narcotráfico, trabajó negociando con ellos, convirtiéndolos a fines no narco, ¿ya? Y eso no llega porque censuran, porque dicen, escuchan la música equivocada, todos deben escuchar a Víctor Jara. Perfecto, yo estoy de acuerdo. Deben cambiar sus gustos musicales, lo encuentro espantoso. Pero más allá de mi punto cultural personal, yo sé que hay personas que tienen que ganar a esa gente y redirigirlo. Y eso es el papel del Estado, la política pública. Y por lo que yo he visto, los ejemplos donde, agregando oferta, para ponerlo en términos del mercado, redireccionando a personas, no con la actitud castigadora del Estado, no, ustedes no pueden hacer eso, sino justamente trabajando con ellos, aceptando que eso es su mundo, eso es su cultura. Por supuesto que van a escuchar cosas del narco porque viven en eso, y tratando de moverlos en otra dirección, tiene más eficacia en esa cultura de castigo. Pero si tiene ejemplo de cómo estos hitos del Estado dice, yo no voy a avalar eso y yo voy a desinvitar o censurar a estos, tiene efectos en reconquistar territorio de la narcocultura. Me gustaría entender, porque yo he visto puros ejemplos del otro lado. ¿No? A ver, es que el ejemplo que tú pones no es nada contradictorio con esto. Yo lo único que estoy diciendo, insisto en esto, yo no he dicho que no pueda cantar en Chile. Yo estoy diciendo que en organizaciones que el Estado no puede al mismo tiempo hacer una cosa y la otra. Eso es todo lo que estoy diciendo. Que además es interpretable desde el derecho existente. O sea, incluso eventualmente se podría establecer que es un elemento doctrinario del derecho y que por tanto eso es un hecho ya en sí mismo, pero que no se aplica. Lo que tú dices, si pasamos a la siguiente etapa, a la etapa de análisis de política pública global por el tema del narcotráfico, lo primero es ser capaz. A ver, cuando tú vas a un municipio y pides el informe que se entrega anualmente a la Subsecretaría del Delito, te dice cuántos barrios no tienen control policial potencial porque estaban en manos de los narcotraficantes. No. Ningún municipio tiene hecho ese catastro, ¿ya? No te lo dice. No, tú no le informas a la Subsecretaría del Delito eso. Le dices la cantidad de delitos cometidos. Le dices tantos delitos de tal cosa, Pero hay 600 reuniones delitos de tal cosa. periódicas sobre eso. Está bien, pero te estoy Se diciendo llaman que stop. en el informe, Claro. papel sobre papel, en el informe anual de los municipios, de la Subsecretaría del Delito, eso no está, ¿ya? Entonces, está bien, tú puedes tener en las comunas que son más grandes reuniones periódicas con los ministerios de Interior y qué sé yo sobre eso, porque son comunas que tienen más peso político, pero las comunas pequeñas mandan el informe y dice abigeato, estoy hablando en serio, ¿eh? Abigeato, o sea, tantos casos, robo a animales, y se manejan por la estadística, por la cantidad de casos de cada delito, no por la situación estructural. Entonces, necesitamos cambiar toda la estructura para el respecto. Respecto a las soluciones potenciales, se desconocen. Yo estoy de acuerdo que es altamente probable que lo que hay que hacer es ir haciendo trabajo punto por punto, abrir conversación, efectivamente. A ver, la política hace esto. Aquí se satanizó cuando se abrió conversación por parte del gobierno, ¿ya? a la CAM. A la cama. ¿Ya? Pero, a ver, pero perdón. ¿Y eso te parece mal? O sea, ¿O te parece bien? El IRA no, pero sí, es que la política, si a mí me dicen que los tribunales no pueden conversar con la CAM, obvio, pero si me dicen que los gobiernos, la política está para eso, ¿no? O sea, el gobierno de Inglaterra no habló con el IRA, se cartearon con el IRA 2 años. Sí, pues. Y Ya. lo mismo pasó en Colombia. Con la claro. ETA. Y con ETA también. Claro. Entonces no podemos empezar a perder las capacidades políticas. Yo estoy de acuerdo de que hay que buscar soluciones en muchos ámbitos, hay que estudiar toda clase de soluciones que van desde
aumento de penas, dirán algunos, hasta otros dirán liberalización de esto y regulación estatal con impuestos y qué sé yo, y con mecanismos de salud pública financiados con estos impuestos para evitar la drogadicción, para poder curar aquellos problemas y para poder afrontar el problema. Bueno, habrá que mirar todo el marco, pero hoy día tenemos, yo lo único que digo es, hay una oportunidad de plantear a partir de de herramientas existentes, a partir de la acción prioritaria de ciertos funcionarios públicos, de ciertas autoridades, de poder tomar una decisión al respecto, y fue lo que dije. Como la discusión se ha mantenido, yo todas las semanas voy reiterando lo que dije. Lo único que he hecho es seguir reiterando lo mismo, porque resulta que la cosa se desmadra, se va para un lado, para el otro. Sí, porque ¿ya? terminamos Entonces, con yo leyes trato de que... decir, Claro, o sea, proyectos de ley que lo que buscan es censurar el género y- urbano, sí, por favor, y de eso no estás de verdad. acuerdo, pero fíjate, te doy un Bueno, ejemplo pero eso es que absurdo. tiene que ver con Eso es la... absurdo, con claro, la- ahí ya es que es la Sí, desvirtuación, es la desvirtuación del debate. y la desvirtuación del debate público no es culpa de Alberto Mayol. Por Tenemos cierto. también que revisar las herramientas, ¿cierto?, con las cuales se está combatiendo esta narcocultura. Habitualmente cuando uno conversaba con autoridades hace 10, 15 años y era una medida efectiva, dicen, no, hay que promover el deporte, hagamos una multicancha iluminada en esta plaza. Y hoy día vemos que esa misma multicancha iluminada ya no tiene esas luces y está dominada por los propios narcos. Y no se juega la pelota, Es sino muy que se difícil juntan, hacer eso, Muy ¿ah? cierto. se juntan ahí a vender y a consumir. Y es una realidad. Y les pongo otro ejemplo más. Cuando explota el fenómeno de Alexis Sánchez Que en no solo hay que hacer Tocopilla, la cancha, pues hay que hacer políticas públicas que se Exacto. mantengan en el Bueno, tiempo, es decir, me ha con tocado ir. profesores, con etcétera. me ha ¿no? tocado ir varias veces Es difícil, a Tocopilla, perdón, y cuando Alexis Sánchez estaba en su prime, ¿cierto? Y bueno, y todavía sigue siendo una figura destacada, proliferaron las escuelas de fútbol, construyeron una multicancha, varias en la zona, pero hoy día muchas de esas están cerradas. Desaparecieron las escuelas de fútbol y ha crecido el narco. Porque lo que plantea Alberto es verdad, en términos de que hoy día para un chico de 7, 8, 10, 12 años, Por que es supuesto. la edad en lo que ellos se van convirtiendo en soldados, dentro de su proyecto de vida es mucho más atractivo ser un soldado que tratar de hacer lo imposible, ese milagro del desierto que fue Alexis Sánchez. Tal cual. Entonces, también esa mirada que sigue siendo, creo yo, la misma por parte de muchas autoridades del Estado en cuanto a las herramientas para el combate, debe renovarse y debe cambiar. Y las soluciones son múltiples. Y ahí ya, claro, vamos a lo que escribió Diamel El Tit en nuestro... Exacto. Que es mucho más potente y, por supuesto, mucho más profundo, ¿verdad? Y que termina... dice, la política chilena postdictadura no fue capaz de generar un horizonte extrauniversitario. Y ahora va más y más pesos plumas porque sencillamente el sistema los construye y los reconstruye una y otra vez. Décadas ya, desde una postdictadura que no trajo la alegría. Eso es clarísimo, digamos. Yo creo que es un tema que nos convoca y nos parece muy interesante de estar conversando. Queremos agradecerte, Alberto, la disposición a debatir, a conversar, a estar abierto a escuchar también otros argumentos, y de eso se trata, creo. Yo también quería darte la oportunidad de entregar un último mensaje, pero hay mucha gente que está preguntando y como que nos dijeron, llegaron a un acuerdo para no preguntarle de otras cosas. No, eso no ha pasado, no llegamos Es que a este era ningún el tema de la acuerdo. entrevista. Nosotros nos interesaba conversar sobre esto con Alberto. Y Nelly Díaz me pide, por ejemplo, voy a poner ese ejemplo porque hay varios que están haciendo, pero me parece que está bien articulada la pregunta. Dice, pregunta Mayol, ya que critica el mal uso de fondos públicos, ¿no le da urticaria, hacer charlas con Lavín, un símbolo de la corrupción municipal a través de las corporaciones UDI? Y esa es una pregunta interesante, porque finalmente también la corrupción en los políticos es una Caldo de las de cultivo. formas, claro, caldo de cultivo para esta cultura neoliberal. Yo lo juntaría todo. Sí, lo que pasa es que yo no puedo hacer imputaciones. Una persona me invita a hacer algo y yo evalúo si me parece interesante el contenido y trato de evitar las evaluaciones a las personas, Ujú. porque me parece porque a mí me invitan a un lugar, mucha gente lo podrá decir, cuando puedo voy, si no me genera un trastorno importante o en mi trabajo o a nivel de mi familia, voy, ¿no? Entonces, he ido a muchas reuniones, hay gente que me ha escrito, me dice, oye, estoy trabajando en tal tema, puedes participar conmigo en esto. Hoy día mismo recibí uno recién, o sea, estoy acostumbrado a ese tipo de cosas. Algunas cosas son
tienen una salida más altisonante, otras menos. En el caso de la relación con Joaquín Lavín, obviamente, si eso no soy inconsciente de que eso tiene supone un hito político también, aun cuando yo no estoy en política en este momento y llevo harto rato fuera de política y estuve en política solamente 9 meses, o sea, la verdad es que no estuve mucho tiempo. Entonces, más allá de eso, entiendo que tiene un giro político potencial. Y frente a eso, lo único que puedo decir es que obviamente me preocupé de indagar que no hubiese ya sanciones vigentes, que no hubiesen, porque yo no puedo decirle a una persona, es que tú parece que eres culpable. ¿Ya? Claro. Ah, yo de hecho eh, considero, considero como elemento de contexto, obviamente me hace prender las alarmas, en el caso de Peso Pluma, por ejemplo, que me digan que el tipo es tal o cual cosa, trabaja para el cartel de Sinaloa, lo que sea. Pero es un elemento de contexto, no es la razón por la cual yo tomo la decisión de escribir la columna, la escribo porque tiene las letras concretas y ya las estoy viendo. ¿Ya? En el caso de respecto a Joaquín Lavín, es exactamente la misma situación. O sea, me pueden decir todo lo que quieran. Todos los municipios van a tener siempre informes de irregularidad y qué sé yo. La pregunta es si hay dolo, si hay intención, si hubo un caso de corrupción, que es algo distinto a una irregularidad. ¿Ya? Y entonces la pregunta es esa. Y hasta el momento no hay ninguna condena. Hasta el momento hay una condena, o sea, hay un proceso en curso que tiene altamente probable que termine en condena respecto a Katy Barriga, que está casada con su hijo, ¿ya? Y hay un proceso que está en investigación sobre En la Las municipalidad de Condes. Las Condes, donde él fue alcalde y eventualmente algunos de los casos me imagino que tienen que ver de la investigación con él. Y se verá en el futuro si efectivamente eso llega a algún tipo de sanción, ya sea de Contraloría o no. Pero de momento yo simplemente lo hice con una persona que yo había leído sus columnas respecto al tema que tratamos, me parecían interesantes, que me contactó, me dijo, ¿qué te parece trabajar esto y ver si llegamos a algo? Después de meses de trabajo llegamos a algo y lo presentamos. A mí no me parece nada malo en absoluto y de hecho me siento muy, muy contento con el trabajo realizado. Muy bien, ahí están todas las preguntas hechas y una conversación que se mantuvo en la profundidad del debate, que lo que nos deja muy contentos y contenta a mí en particular. Gracias, Alberto, por haber estado aquí en La Voz de los que Sobran hoy día y tomarte de tan buena forma este debate. Un abrazo para ti. No, me ha encantado. Muchas gracias por la invitación. Un Buena abrazo, suerte, que estés nos muy vemos. bien. Que estés bien. Chao, Gracias. chao. Hasta luego.